Seguimos en UPAO Noticias, edición mediodía. Y como se había anunciado antes de la pausa, estamos con Cristian Rosas. Él es politólogo, visita en esta oportunidad nuestra ciudad para conversar sobre un tema que hace unas semanas en las redes sociales, a nivel nacional, en diferentes medios, fue motivo de polémica, de discusión, acerca de la ideología de género en el Perú y que el Ministerio de Educación estaba promoviendo a través de su plan curricular que esta ideología se pudiera pues promover en los centros educativos en nuestro país. Vamos entonces a conversar y aclarar algunas ideas con Cristian Rosas. Bienvenido, Cristian, a UPAO Noticias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a UPAO Noticias por la oportunidad de hablar de un tema de vital importancia para el futuro del país. Sí. ¿Cómo entender o cómo explicar a un padre de familia? Seguro hay muchos que nos están ahora sintonizando en su hogar. ¿Qué significa la ideología de género? ¿Cómo entender ese término? Bueno, primeramente es importante definir qué es el género, ¿no? El género es un concepto social que se construye culturalmente y es el rol social del sexo masculino y femenino. El género no se nace, nadie nace con un género. Todos nacemos con un sexo, hombre o mujer. Pero el género, que es una construcción cultural, es aquello que se califica como masculino o femenino. Por ejemplo, jugar fútbol en el Perú es un deporte considerado masculino. Uno va a Estados Unidos, es un deporte considerado femenino. ¿Cuál de los está bien? Ninguno, porque no es cuestión de moral ni de absolutos. Son construcciones culturales, relativas, volubles. Cocinar, 40 años atrás, era considerado un oficio exclusivamente femenino. Ahora hay chef hombres, masculino también. ¿Está bien o está mal? Tampoco es una cuestión moral, es una cuestión de construcción cultural. Y el Perú, siendo un país tan diverso y pluricultural, las construcciones de género varían de la costa a la sierra y la selva, el norte, el centro y el sur. Y por lo tanto, la ideología de género lo que busca es enseñar, o en otras palabras, adoctrinar a nuestros hijos e hijas con una interpretación muy particular de lo que para ellos es el género. Y en ese sentido los padres de familia se juntan y responden y le dicen al Estado: no son tus hijos, nunca lo fueron, no lo serán. Pero nuestros hijos no te metas. Entonces, eso quiere decir que hay roles muy marcados en la sociedad, en el Estado. La familia, como es el núcleo básico de la sociedad, está encargada de delimitar, de construir ese rol que van a cumplir los hijos, la hija o el hijo en la sociedad, y es la escuela que solo tiene que tener una labor probablemente educativa. Exacto, porque cuando el Estado o el gobierno pretende inculcar una doctrina social o sociológica o ideológica, eso ya no se puede llamar educación. Eso es adoctrinamiento, eso es emplear los recursos del Estado para promover una agenda particular. Y en ese sentido debe haber libertad, porque el Perú es plural, no todos piensan igual. En el colegio ha sucedido que algunos hijos de algunos padres o algunas familias son más liberales, ¿no? Con cabello largo, con tatuajes, con aretes, otros no. Y el gobierno no le puede decir: este niño está bien y el otro está mal. No es su competencia. El rol formativo es de los padres. Nunca fue, no es ni será del Estado, porque no somos esclavos, no somos colonia, somos ciudadanos, no somos súbditos. Por eso no pedimos, exigimos, tal como dice la Constitución, que al niño que es educado se le respete su identidad. Así dice tal cual, respete, dice la Constitución. No dice construya. No dice que el gobierno debe decidir sobre su actividad sexual y ordenarle: vive tu sexualidad plena. Eso no es el rol del Estado. ¿Cómo el Estado le va a decir a mi hija: tienes que vivir tu sexualidad plena? ¿Y cómo lo vive? Para eso están las guías, los talleres. Eso no es función del Estado. Y menos con mis impuestos. Yo no voy a pagar para subvencionar el avance ideológico de un grupo en particular. Por eso el Perú entero se indigna. Se han unido los educadores, los padres de familia y sobre todo la iglesia católica, evangélica y demás, porque no se puede permitir una imposición totalitaria, ¿no? No se puede permitir. Porque si uno enseña una visión muy particular del género, al hacerlo está anulando todas las demás. Y eso tiene nombre propio: totalitarismo. Y uno puede decir que esta construcción de género es la única correcta, aun cuando coincidamos, la mayoría, porque eso no es el rol del Estado. Podemos coincidir o discrepar. El tema no es de forma, es de fondo. No es el rol del Estado, nunca lo fue y nunca lo será.
Ahora, desde tu perspectiva, Cristian, ¿cómo poder los padres, ¿no es cierto?, interactuar con sus hijos, orientar a sus hijos en que en la sociedad, así como existen chicos y chicas, hombre y mujer, hay personas que tienen una identidad distinta, o sea, por ejemplo, niños o niñas que tienen comportamientos de hombre o de mujeres. Ahí sí tiene que ver la familia mucho en ese aspecto de orientar, porque obviamente que sabemos ya, y eso no es una novedad, que luego en la escuela viene el tema del bullying, ¿no es cierto?, de la exclusión, del niño, de la discriminación, porque este niño parece mujer, es afeminado, ¿no es cierto?, o es un gay, ya empiezan los chicos a estereotipar. ¿Cómo actuar la familia frente a esos casos que la sociedad a veces es muy cruel? Perfecto. No solamente creo que la familia, sino el Estado en su conjunto, la sociedad, el gobierno, el Congreso, todas las autoridades eclesiales o civiles, tienen la obligación, no la opción, la obligación de implementar un verdadero y genuino valor a todo ser humano. Y ese valor genuino, verdadero, absoluto y universal es simplemente reconociendo que el valor de toda persona humana es inherente, es innata, es invariable a lo largo de su vida. Y esa es la gran herencia y el legado de la cosmovisión cristiana, que dice que todo ser humano fue criado a la imagen y semejanza de Dios. Eso le implanta al ser humano un valor absoluto, que no es relativo, indistintamente de la atracción sexual que pueda tener, la religión o no religión que profese, el género que construya, indistintamente. Esta es una visión que verdaderamente valoriza a todos los seres humanos en todas las condiciones. Si nosotros aceptamos esta premisa, vamos a aprender a valorizar al ser humano no por su orientación sexual, no por su género, no por su religión o su falta de religión, sino por el solo hecho de ser humano. Por eso debemos que merece respeto absoluto. Claro, ¿no es todo ser humano merece un respeto porque tiene un valor. Y ese valor es inherente. Ese valor no se reduce por la atracción, la creencia, la falta de creencia o el género que tenga. No se reduce. Ahora, también es importante que los padres de familia puedan informar adecuadamente. ¿Por qué? Porque el Colegio Americano de Pediatras de los Estados Unidos ha calificado como abuso infantil que los educadores o legisladores induzcan a un niño a personificar otro sexo. ¿Y por qué? Porque la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud lo califica como un trastorno mental. Formalmente y clínicamente el término es disforia de género. Y antes, ¿sabes cómo se llama? Disforia de identidad de género. Y eso no es una cuestión social relativa, ese es un trastorno mental. Y es considerado un abuso infantil inducir a un niño a creer que puede personificar otro sexo. Eso es un problema no físico, sino psicológico. Yo creo que los padres tienen la obligación también de informar y de denunciar en ese caso el abuso infantil, sea cómplice el Estado o el centro educativo o los padres. A un niño no se le puede inducir a asumir algo que no lo es o inducirle a un trastorno mental, menos a insertarle bloqueadores de hormonas, mucho menos a operar. Porque lamentablemente cuando esta ideología se ha implementado en otros países, eso es lo que ha generado. El caso de Tomás, un niño en Inglaterra que le inyectaron bloqueadores de hormonas. Peor aún, el caso de Australia, de un niño de 5 años, 5, que acaban de aprobar su cambio de sexo físico y genital. 5 años. ¿Por qué? Porque dicen que su identidad de género lo asume como una mujer. Es más, la portada del National Geographic USA para enero de 2017 es la imagen de un niño vestido con pelo largo, todo de vestimenta de mujer. Y dice, lo mejor de ser una niña es que ya no tengo que pretender ser un niño. Eso, por el Colegio Americano de Pediatras, es calificado como abuso infantil. Muy bien, entonces es un rol importante el que cumple la familia, como ya lo sabemos, y como se ha enfatizado, el colegio tiene también otro rol de no tratar de moldear a su antojo, a su libre albedrío, la identidad de los seres humanos y menos de los niños. Te agradecemos por esta importante información, Cristian. Hacemos una pausa y regresamos con más información en UPAO Noticias, edición Mediodía.